He estado pensando fuertemente acerca de todo lo que está sucediendo el día de hoy. Y lo que la Biblia está describiendo y lo que la Biblia nos lo está advirtiendo. Se levantará nación contra nación. Usted ya lo está viendo. Dice, los días serán acortados. ¿Usted lo está viviendo? O sea, nosotros, conociendo la parte espiritual, ya entendemos mucho de lo que estamos viviendo el día de hoy. Se están levantando enfermedades cada día más terribles. Y usted sabe que Mateo 24 lo está describiendo perfectamente, todo lo que está sucediendo al día de hoy. Dice que la Biblia dice que el amor de muchos se enfriará. Eso dice la Escritura. Entonces, si usted respira profundo, la Biblia dice que respiro y liberación vendrán de lo alto. Usted puede respirar que huele a Jesucristo ya. Pienso que estamos viviendo los últimos tiempos. Ya. Raíz de eso, cómo Dios usa al apóstol Pablo para hablarle al pueblo romano y cómo nosotros podemos ver en este momento que la misericordia de Dios se extendió en nuestras vidas para que a través de nuestras vidas el propósito por el cual fue enviada su palabra, que fue darnos vida a nosotros para que otros tuviesen vida. La Biblia nada más y las Escrituras nada más son para poder dar vida espiritual, y hace la advertencia. ¿Usted para qué tiene el Espíritu, no? Para que otros conozcan del mundo espiritual. Porque la misma Escritura dice que no amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo, sino que nosotros amamos a Jesús, que amamos la vida eterna y vivimos por ella. Que nosotros en el conocimiento de la palabra lo único que nos interesa en este momento es mantenernos en la vida de fe, mantenernos en el conocimiento de Jesús. Y al mantenernos en la vida de fe estaríamos hablando acerca de mi oración, la lectura de la palabra, el alimentar mi espíritu totalmente, el congregarme y poder también de lo que yo he recibido de gracia también darle de gracia a otro. Ese es el propósito. O sea que mi vida ya gira alrededor de únicamente de Cristo Jesús. Cuando Él dijo que lo amara con todas sus fuerzas, con toda su alma. Entonces no vivimos por las cosas de este mundo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué es lo que nosotros le damos toda la autoridad a la palabra? ¿A cuál palabra? A la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Usted lo cree, iglesia? Entonces, en ese mismo orden de ideas, quiero que usted abra la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo número 1. Y vamos a tener una buena lectura mientras yo voy discerniendo acerca de algunos versículos. Pero vamos a leer desde el versículo número 1 y me iré a detener en algunos versículos nada más porque quiero hacer esa introducción de esa manera. Cuando usted lo encuentre, por favor, me lo indica. Amén. Ok, dice versículo número 1. La revelación de quién. Entonces me detengo ahí, hago la pregunta. ¿Revelación de quién? Es la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Estamos? Aquí no es escritura, aquí no es ningún apóstol, aquí no está hablando algún profeta, aquí no está hablando ninguna mujer, no está hablando otro personaje. ¿Está hablando quién? Dígale a 3 personas, las palabras de Jesucristo. Amén. Que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces quiero que usted tenga conocimiento claro. Dios el Padre le habla a Jesucristo y le dice: vaya, dígale a Juan
las cosas que van a suceder muy pronto. Ahora, ¿usted cree? Porque es palabra de Jesús. Entonces dice que han dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y todas las cosas que ha visto. Vaya, háblele a Juan, porque Juan sí entiende, porque Juan se ha declarado, porque Juan sí está viviendo lo que un día aprendió de Jesucristo. Por eso dice las cosas tocantes de lo que hemos vivido, las cosas que hemos palpado, de eso hablamos. Usted no puede hablar de alguien que no conoce. Usted no puede decir que Jesucristo sana cuando usted no ha recibido o cuando usted no ha palpado la sanidad. Usted no puede decir que Jesucristo prospera cuando usted no ha recibido la prosperidad de Dios. Entonces, Juan con toda la autoridad lo está declarando, Juan con toda la autoridad que Dios le dio para que hablara de lo palpante, de lo tocante, de lo que él cree. Por eso dice que él ha dado testimonio de la palabra de Dios. Versículo siguiente dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está ¿qué? Cerca. Entonces dígale a 3 personas: bienaventurado es usted si toma la palabra de Jesús como mandato de Dios. Solamente aquellas personas que toman la palabra con toda reverencia, con toda actitud humilde ante la palabra de Dios, esas personas, dice aquí, que serán ¿qué? Bienaventurados. Si me ayuda por favor Juan 5:24. Quiero hacer esta introducción antes de hablar de las iglesias. Juan 5:24 dice: de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y dice claramente el Señor Jesús: de cierto. Cuando dice de cierto, usted tiene que considerar muy bien, ¿no? Es la palabra de Él. Y le está diciendo: oiga, póngame atención. Oiga, no se distraiga. Oiga, esto no es un juego. Oiga, esto no es una burla. De cierto os digo, el que oye ¿qué? Mi palabra. Yo le voy a predicar ¿qué? La palabra de Jesús. No escuche mis palabras, sino la palabra de Él. Y dice: y el que cree, el que me envió, tiene ¿qué? Vida eterna. ¿Para qué usted viene a la iglesia? ¿Para ser prosperado? ¿Para ser motivado? ¿O para tener vida eterna? Eso es lo que dice la Escritura. Mantener la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Conocerlo a Él. Usted viene a la iglesia, usted se congrega, usted lee la Biblia diariamente, usted ora diariamente, pero usted necesita conocer de Jesús. Solamente los que creen y le conocen tienen la vida eterna, heredarán el reino de los cielos. Por favor, lee Lucas 11:28. Lucas 11:28 dice: habla Jesús nuevamente y dice: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. ¿Será que una persona que viene a la iglesia, escucha la palabra de Dios, ya recibió la bendición? ¿Será que una persona que lee la Biblia y no la obedece, recibe la bendición? ¿Será que una persona que no lee la Biblia, será que una persona que únicamente se congrega, recibe la bendición? La Biblia está diciendo: bienaventurado el que oye la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Y la guarda.
¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios en que usted sea bienaventurado? ¿Qué es la bienaventuranza? ¿Qué es ser bendecido por Él? Usted sabe qué es bendición, usted sabe qué es mantener la bendición. Hay una gran diferencia entre la bendición y la prosperidad. Estoy plenamente convencido que si usted es bendecido, usted recibe prosperidad. El evangelio de hoy es solamente prosperidad, no hay bendición. ¿Sabe qué es bendición? El derecho que usted tiene de arrodillarse delante de Dios. Eso se llama bendición. Usted está aquí porque usted está en bendición. Usted cada mañana se arrodilla delante de Dios porque usted camina en la bendición. Usted lee la Biblia porque usted está viviendo en la bendición, caminando en la bendición. Entonces está diciendo, Juan, versículo 4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ojo, ojo lo que está diciendo ahí. Está hablando de gracia y paz del que es y que era y que ha de venir, y habla de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Cuáles serán esos 7 espíritus? Usted dirá, yo no conozco sino un solo espíritu, ¿no? El Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. Pero sigue diciendo, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes para Dios. ¿Para qué usted es rey y sacerdote? ¿Para qué Dios lo llama a usted? Sigue hablando, ¿no? Al que nos amó, perdóname, versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y dice, ¿no? Qué rico que usted me esté acompañando en la lectura. Qué rico que usted pueda declarar lo que Jesús también está hablando del Padre. Qué rico que usted también declarara la Escritura, ¿no? El que creyere y lo declarara, está diciendo allá, ¿no? No dice aquel que no sabe leer, el que no quiere leer, el que esté muerto espiritualmente, el que no cree en la Biblia, tal vez por lo que usted está leyendo, dice el versículo número 3, ¿no? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de Dios. De pronto el que no lee, el que no trajo la Biblia, el que nunca le dio la Biblia, de pronto el Espíritu de Dios lo toca y recibe vida por medio de la palabra que usted está declarando. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La Biblia solamente va a producir vida en su espíritu. He aquí vienen con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí y amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Quién dice? ¿Quién dice, familia? El Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Yo, Juan, vuestro hermano. ¿Por qué es hermano, mi hermano? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hace la voluntad de ¿quién? Del Padre. Eso dijo Jesús. Los religiosos a todo mundo le dicen hermano. Pero Jesús dijo otra cosa. Jesús dijo, solamente mi madre y mis hermanos son los que hacen ¿qué? La voluntad de mi Padre. Ahora, ¿Juan está haciendo la voluntad del Padre? Sí la está haciendo. ¿Usted está haciendo la voluntad del Padre? Declárese entonces hermano de Juan. Declárese entonces hermano de Jesús. Declárese entonces en salvación y vida eterna. Está haciendo la voluntad de Dios. ¿Y qué dice allá? Vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. ¿En la qué? Wow, entonces hay problemas en nuestras vidas. Entonces hay dificultades en nuestra vida cristiana. Y está haciendo en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Ojo con esto. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba ¿en qué? En el Espíritu. ¿Cuándo? Por favor, ayúdeme. ¿Qué dice?
Dice ahí, yo estaba en el Espíritu. ¿Quién habla ahí? Juan. Y dice, yo estaba en el Espíritu. ¿Cuándo? ¿Cuándo es el día del Señor? Hay algunas versiones que dicen, yo estaba en el Espíritu en el día domingo. ¿Usted sabe qué se celebra hoy? Es el día del Señor. No, pero es el único día que tengo para descansar. No ha entendido. Es que está lloviendo. No ha entendido. Porque el mismo apóstol Pablo dijo, ni ángeles, ni principados, ni la lluvia, ni el sol, ni el calor, nadie, ni mi padre, ni mi madre, ni los problemas, nadie me va a impedir separarme del amor que es en Cristo Jesús. Es que tuve que llevar, es que está en la clínica tal persona, allá los médicos le atenderán. Yo vengo a rendirle el culto a mi Dios el día que le corresponde rendirle el culto. Está lloviendo, está sucediendo lo que esté pasando. Hoy es el día del culto del Señor. ¿Y cómo estaba Juan, iglesia? ¿Cómo estaba mi hermano? ¿Cómo estaba? Yo no puedo venir con mis emociones, yo no puedo venir por mi propia voluntad. Yo vengo, ¿por qué? Por la vida que tengo espiritual. Lo declara el apóstol Juan. ¿Era el día de qué? Del Señor. ¿Y cómo estaba él? En el Espíritu. Por eso nosotros a la iglesia no hablamos de la conducta, no hablamos de emociones, no hablamos de cosas de este mundo. Nosotros predicamos de Jesús porque es Espíritu. Usted lo que tiene que venir es con el Espíritu dispuesto para recibir la palabra. Y le dice allá, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, o sea, ¿quién le está hablando a Juan aquí? Directamente, ¿quién? Jesús. Y le está diciendo, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Y le dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo ¿a dónde? A las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, Filadelfia y Laodicea. Yo me pregunto, ¿por qué no hay iglesia cristiana en el mundo entero que diga iglesia cristiana de Sardis? ¿Por qué no hay en el mundo iglesia de Pérgamo o iglesia de Laodicea? ¿Por qué? Bienvenido a la iglesia de Esmirna. Pero sí dice, bienvenido a la iglesia de Filadelfia. Ahora, hoy no le voy a hablar de Filadelfia. Hoy le voy a hablar de, tal vez, la introducción. Pero sigue hablando. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Quiénes son esos 7 candeleros de oro? Versículo número 13, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido una ropa que llevaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. O sea, yo no sé si usted está en el Espíritu ahorita. Yo no sé si usted pueda ver quién es él. Y lo voy a describir de la misma manera, ¿no? Y ve en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido, y dice, de una ropa que llegaba hasta los pies. No sé si usted lo puede ver. Y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. ¿Quién está viendo, Juan? ¿A quién? Al que es, al que era, al que ha de venir. ¿Quién ve a Jesús nada más sino por el Espíritu cuando se predica su palabra? ¿Quién puede entender su palabra si no es por el Espíritu, cuando está por el Espíritu nada más? Y le dice, ¿no? Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Tenías qué? ¿Qué tiene en su diestra, hermano? En su mano derecha, ¿qué tiene? Y dice, tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza.
¿De quién está hablando, mi hermano? ¿Qué está viendo, qué está viendo Juan? Pero ¿cómo hizo Juan para ver eso? Para tener ese conocimiento, para tener esa visión del cielo. ¿Cómo hizo? Porque estaba ¿dónde? En el Espíritu. Versículo número 17. Y dice, cuando le vi, casi caí como muerto a sus pies. Y mira lo que sucede, ¿no? Cuando él ve tiene esa visión, inmediatamente dice que cae. Y sabe, aquí me hace recordar lo mismo que le pasó a Esteban. Cuando Esteban es apedreado, mira hacia el cielo, ve el cielo abierto y dice que ve al Hijo de Dios. Aquí hay algo similar. Él dice que cae, pero hay algo bien especial. Él dice allá, y puso otra vez su diestra, ¿sí o no? Y dice, sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. ¡Qué espectacular! ¿Cómo estaba Juan? Juan no tenía problemas, hermano. Juan no estaba en la cárcel. Juan no va a rendirle el culto el día al Señor. En medio de los problemas y dificultades que tenía, se olvidaba de quién era su carne y entrega en espíritu su vida. ¿Y sabe qué hace él? Jesús le dice, no temas. Usted puede sentir de él lo mismo. Versículo 18 dice, y el que vivo, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado ¿qué? Mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia. Diga, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Dios da 7 cartas, pero a su vez da 7 promesas. Y dice que al que venciere, Él les va a dar algo, ¿sí o no? Va a dar cosas. Al que venciere no sufrirá una cosa, al que venciere le va a dar cierto vestido, al que venciere seguramente le va a dar un privilegio especial, al que venciere le va a dar un lugar especial en el templo. Eso va a decir a raíz o al final de cada una de las 7 iglesias, al finalizar. ¿Alguien ha leído Apocalipsis? Sí. Entonces usted ha leído a las 7 iglesias, siempre dice al finalizar cada iglesia, que dice, al que venciere. Mire, el problema no es llegar al evangelio. Seguramente hasta, sí, complejo. Pero el problema hoy día es sostenernos en la verdad.
Sobre todo la advertencia que hace aquí, ¿no? Hay falsos por ahí que se están levantando y quieren engañar, y aún se levantan dentro de la misma iglesia. Son aquellos que crean división. Aquellos que le dicen: ¿usted qué hace ahí? Camine conmigo. Lobos rapaces. No quieren dejar hacer la voluntad de Dios por su altivez y su orgullo. Pero Él está diciendo allí: al que ¿qué? Venciere. Le voy a dar un privilegio. Pero a cada una de estas a cada una de estas cosas que he mencionado, solamente las puedo encontrar al finalizar. Ojalá que usted leyera estos días el libro de Apocalipsis nuevamente. Dice por ahí que si usted lee Apocalipsis se vuelve loco. Otros dicen que es muy complejo leer el Apocalipsis. ¿Sabe que yo me volví loco? Loco por Jesucristo, ¿no? Porque si estaría de acuerdo, estaría aquí como los demás. Estas 7 iglesias fueron fundadas por el apóstol Pablo. Son iglesias muy importantes. Nosotros sabemos que son 7 cartas específicas que fueron escritas en su momento específico para 7 iglesias específicas. Nosotros no podemos ignorar el carácter santo y justo que está detrás de cada una de estas palabras que Jesús declaró a cada una de estas iglesias. Y también debemos tener en cuenta que son muy importantes porque fueron para ese tiempo, pero también es para nosotros. Así que cuando nosotros hablamos de las 7 iglesias que fueron en ese tiempo, entonces, también podemos identificar esas 7 iglesias como nosotros, y seguramente muchas de lo que tienen esas iglesias hoy las tenemos seguramente nosotros recopiladas, si me hago entender. Y le habla a una iglesia, pero seguramente habrán algunas iglesias que tienen todo lo de las 7 iglesias. Entonces es un tipo también acerca de hablar de las 7 iglesias. Es un tipo de, digámoslo así, es un tipo o imagen de lo que se presentaba en esa época, pero que hoy día en la iglesia, hoy día en la familia, hoy día en mi vida personal estaría llevando yo. ¿Cómo se está viviendo? ¿De qué manera se está llevando la vida de fe? Predicaba el miércoles acerca de Romanos. Dice que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto conforme al propósito de cuál fue el que nos llamó a nosotros, el cual fue el llamamiento en nuestras vidas. A mí me parece interesante, a mí me parece curioso. Se recibe una noticia de cáncer en la familia y toda la familia llega el primer día a rendirle el culto a Dios. Un problema, una dificultad en el hogar, toda la familia llega. Porque hoy día la religión ha mostrado eso. La última opción en la iglesia cristiana, la última opción. Como que esos oran, como que esos expulsan demonios. Y recibió el premio seguramente y chao, te vi, amigo. No los vuelve a ver uno todos juntos como familia. Porque ya se solucionó el problema. Y seguramente muchos de esos casos vamos a leer en cada una de las iglesias. Siempre estará hablando de todas las iglesias, pero estará hablando también del presente. Por lo tanto, estas 7 cartas, que son bien hermosas, son tan llenas de doctrina. Y al hablar de las 7 iglesias voy a hablar de toda la Biblia. Entonces vamos a coger partes, toda la Biblia vamos a estar mirando allí. Es la palabra profética de Dios. Hay muchas promesas de Dios en ella. Vamos a ver que la primera carta fue enviada a la iglesia de ¿qué? De Éfeso. ¿Por qué? ¿Por qué a la iglesia de Éfeso? Para poder entender el por qué. Usted sabe, hace como unos 7 años o 5 años yo prediqué todo el libro de Apocalipsis
Y no voy a predicar de Apocalipsis general, sino voy a predicar en este momento solamente de las iglesias. Pero vamos a ver cuál fue el pecado que cometió. Vamos a ver, porque una iglesia está mostrando un pecado y ese lleva a otro, y cada otra esa iglesia muestra a otro, y esa iglesia lleva y muestra a otro. Entonces lo que va a mostrar en cada iglesia es un estado degenerativo para llegar al pecado. Es un estado que va degenerando, y la primera que toma aquí es acerca de la iglesia de Éfeso. Vamos a hablar de ese pecado que cometió esta iglesia y que da lugar a otros, muchos más pecados, a otros pecados. Aquí termina por degenerar completamente la iglesia. Puede degenerar completamente a un pastor, degenerar completamente a un líder, a un servidor. Puede degenerar un hogar, una familia, un servidor, cualquiera. En un estado de degeneración. Entonces miramos Apocalipsis capítulo número 2. Ya leímos, quiero entrar allá. Para poder entender el mensaje a cada iglesia, tenemos que ver la parte social, la parte cultural, la parte religiosa, la parte geográfica. Usted sabe que la parte geográfica influye muchísimo para la cultura y a su vez para la religión. ¿De acuerdo? Entonces, Apocalipsis capítulo 2 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado ¿qué? Mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has ¿qué? Desmayado. Ahora, identifiquemos la iglesia. Identifíquese usted solamente, ¿no? Yo le hablo a la iglesia, pero también identifíquese usted. ¿Estamos? Ok, y dice: pero tengo contra ti. ¿Qué? Has dejado. Versículo 5 dice: recuerda. Entonces hay una respuesta directa de Dios. Recuerda pues, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete ya en las primeras horas, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré su candelero y de su lugar, y si no te hubieres ¿qué? Arrepentido. Versículo 7: pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas. Vamos a ver quiénes son los nicolaitas. Me acuerdo hace un año exactamente, alguien me escribió en el Facebook: gracias a Dios salí de estos nicolaitas. Alguien salió de la iglesia y escribió esa bobada. Y cuando entendí, era que el espíritu nicolaita estaba en ellos, porque muchas cosas me enteré. Y ellos estaban declarando eso sobre la iglesia. Le voy a hablar quiénes son los nicolaitas. Y ahora entiendo, cuando estudié esto, entendí por qué ellos habían escrito eso. Entonces dice, y le voy a explicar a usted también eso: el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Si ve que dice que el que venciere, aquí le va a dar ¿qué? A comer del árbol de la vida. ¿Sí? Y dice: el cual está en medio del paraíso. Lo que un día Dios, el omnipotente y el iglesia, en el día que fundó el mundo, el día que hizo toda su creación, le dijo a Adán y Eva que no comieran. Acá por dejar en Apocalipsis. Completamente, desde Génesis hasta Malaquías y desde Mateo hasta Apocalipsis. Toda es una sola. Es tan perfecto ese libro. No hay horror absoluto. Estado de efecto. Y dice que al que venciere le voy a dar el árbol de la vida. Usted está a entender el mensaje
Debemos de entender perfectamente el contexto de la Biblia. Vamos, número uno, tenemos que ver quién escribe la carta. ¿Quién es el remitente de esta carta? El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelebros, está diciendo de oro. ¿Quién es este ser? ¿Quién es este personaje que está hablando aquí? ¿Quién es esta persona que está hablando aquí? Para entender eso, leemos el versículo número 1, ¿sí o no? En el capítulo 1, ya lo vimos, para ir avanzando. ¿Quién escribió Apocalipsis, mi hermano? El Juan, ¿sí o no? El mismo que escribió las tres cartas de Juan. El mismo que escribió el Evangelio de Juan. Y el mismo que escribió Apocalipsis. Si usted no lo sabía. ¿Por qué? Ah, qué privilegio de Juan, ¿no? Oiga, qué privilegio de Juan. Estuvo en la mesa con Jesús. Estuvo en la muerte con Jesús. Estuvo en la resurrección con Jesús. Cualquiera diría, ¿no? Es el amado de Dios. Dicen, recostó su cabeza en el hombro de Jesús. ¿Cómo lo ama Jesús? Pero ¿cómo lo protege? No me lo toque nadie. No me lo mire nadie, porque es mi amado. Es el discípulo amado, ¿no? Nadie me lo mire. Usted sabe cómo termina Juan. El discípulo amado. ¿Sabe cómo termina él? En la cárcel. ¿Usted cómo está viviendo su vida de fe en este momento por cualquier dificultad de su vida? Es el apóstol amado de Jesús. El que estuvo todo el tiempo con él, escribe la primera, escribe el Evangelio de Juan, primera de Juan, segunda de Juan, la tercera de Juan y Apocalipsis. Un hombre muy importante dentro de toda la Escritura. Si yo fuese el que tuviera que tener determinación de un hombre que me ha servido tanto, ¿usted cree que yo permitiría, y si estuviera en mí, permitiría que ese hombre terminara de esa manera? Yo nunca escucho eso a Juan decir, pero ¿por qué a mí? Ay, tú no me amas. ¿Dónde estás, Señor? Estoy pasando un momento tan crítico, Señor. ¿Se escucha eso? ¿Lea ahí leído eso? Al contrario, termina diciendo Juan en cada carta a las iglesias, al que venciere, porque él tenía toda la autoridad, había vencido, había soportado las aflicciones. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Eso que usted está pasando, Pablo lo dijo de otra manera. Esta leve tribulación, llámese economía, llámese finanzas, llámese salud, llámese paz en su hogar, llámese lo que se llame. Usted fue y es el instrumento de Dios para paz en su hogar, en su vida, para traer el reino de los cielos a esta tierra. Usted no ha entendido. Sobre todo en este tiempo, ¿no? ¿Cómo está hoy? Ay, un poquito como que me siento miserable hoy. Hoy como que me siento... No. Pero mañana está haciendo sol. Y seguramente le salió el préstamo, seguramente encontró el billete de 20,000 que se le había perdido, ¿no? Y cómo amaneció. ¡Ay, en bendición! Lo primero que usted tiene que entender perfectamente en estas cartas, le voy a dar duro. Y espero que usted tome papel y lápiz y usted disponga su espíritu, porque es bien fuerte lo que habla al hablar de las iglesias.
Y entonces le está diciendo, no, en la primera instancia, ¿quién lo escribe? Usted ya lo vio. ¿Quién es este ser? Capítulo 1, versículo número 10. ¿Quién es? Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y está hablando de él, yo soy el alfa y el omega. El primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Versículo número 18, ¿qué dice? Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y la vida. Usted ya sabe quién escribió esta carta. ¿Quién fue el que habló para que escribieran esta carta? ¿Se llama quién? Jesús. Directamente Jesús le dice a Juan, vaya, escriba. Le da la revelación para que lo escriba. Él lo describe en el versículo número 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce brullido, refulgente como de un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar absolutamente que a alguien se le diga hijo de hombre, si no es a él. Hijo de Dios, hijo de hombre. ¿Está hablando de quién? De Jesucristo. ¿A quién le escribe esta carta, mi hermano? Ahora, ¿a quién? Número 2, ¿a quién le está escribiendo esta carta? Capítulo 2, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia. Oiga, aquí viene el tema. Al ángel de la iglesia. ¿Quién es ese ángel de la iglesia? Toda la Biblia describe hasta el libro de Apocalipsis, empezando Apocalipsis. Ahí abro el paréntesis y lo tengo que cerrar a partir del capítulo 5 de Apocalipsis. Entre el capítulo número 1, el capítulo número 2 y capítulo número 3, mentira, hasta el capítulo 4. Capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, que está hablando de las iglesias. Ahí él está haciendo, no está hablando de los ángeles servidores de Dios, sino hay algo más interesante aquí. Pudiese ser también ángeles de manera como está todo escrito en el Apocalipsis. No. El mismo Jesús explica quiénes son estos ángeles, quiénes son estas estrellas. Capítulo número 1, versículo 19. Y se escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y ahí dice en el versículo número 20, ahí está la respuesta. Y dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto. Oiga, lea, por favor. Dice allá, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ¿qué? Ángeles. O sea, aquí está hablando directamente del líder. Llámele líder, llámele servidor,